Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro programa de debate político, tesis y antítesis. Gracias como cada semana por su sintonía. Agradecemos la presencia también de los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres, con quienes analizaremos la reforma laboral planteada ahora sí oficialmente a la Asamblea Nacional. Yo soy Belkis Sánchez y por los próximos 30 minutos seré la encargada de moderar este debate político. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal abierta de la televisión legislativa del Ecuador en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. También por la radio de la Asamblea Nacional. Nos siguen además por la web a través de envivo.asambleanacional.gov.es y también agradecemos la reproducción de tesis y antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados se crea, así como también al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. Como homenaje a los trabajadores que murieron el 15 de noviembre de 1992, el ministro de Trabajo, Carlos Marx Carrasco, presentó las reformas al Código del Trabajo el pasado sábado en la ciudad de Guayaquil. Estas tienen 5 ejes y aquí un resumen. Cuando se cumplieron 92 años de la masacre a los trabajadores, sucedida el 15 de noviembre de 1922, el presidente de la República, Rafael Correa, y el ministro de Trabajo, Carlos Marx Carrasco, entregaron a la titular de la función legislativa, Gabriela Rivadeneira, el proyecto de ley para la justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar, en el que se destacan 5 ejes. Primero, profundización de la estabilidad laboral. Segundo, búsqueda de la equidad. Tercero, modernización del sistema salarial. Cuarto, democratización de la representación laboral. Quinto, universalización laboral. De estos grandes aspectos se desprenden propuestas como la de contratos indefinidos superados los 3 meses de prueba, control al sueldo de los empresarios, quienes podrían ganar solo hasta 20 veces más que el trabajador con menos salario. La mensualización de los décimos será una alternativa voluntaria tanto para el sector privado como público. Se plantean cambios en la elección de los representantes de las organizaciones de los trabajadores. Y la propuesta que más discusión ha levantado es la universalización de la seguridad social a través de la inclusión de las amas de casa. Y bien, asambleísta Hernández, iniciamos con usted brevemente una visión general de lo que ha sido la propuesta. A ver, creo que son 5 puntos importantísimos que sin duda van a revolucionar un código del trabajo que requiere cambios. Incluso en un primer momento pensamos que se requiere un nuevo código del trabajo. Yo soy de los que sostengo aquello. Ya el código de trabajo que tenemos, que data de la década del 30 del siglo anterior, no responde a las nuevas realidades que el país tiene. Sin embargo, por toda la serie de connotaciones políticas que se presentó en torno al código, más bien se ha pensado en presentar reformas a estos 5 ejes que planteó el presidente de la República el día sábado: estabilidad, equidad, modernización del esquema salarial, democratización de las organizaciones sindicales y también lo que tiene que ver con la afiliación de las trabajadoras del hogar. También la Asamblea ha señalado, y con seguridad habrá otros temas que se tengan que incluir, de tal forma que podamos tener un código no nuevo, pero por lo menos bastante actualizado a las nuevas condiciones y a las nuevas relaciones, tanto laborales como sociales, que se presentan en el país. De tal manera que me parece que estas reformas son importantes, estas reformas dan cuenta de acuciantes problemas que existían en el país y frente a ello se intenta dar respuestas también con la legislación. No podemos seguir teniendo normas legales de hace 80 años cuando las realidades en el país han cambiado poderosamente. Por eso me parece que es importante esta propuesta y adicionalmente a ello también creo hay que sumar otras propuestas, otros planteamientos que vengan de distintos lados de la sociedad, de tal forma que podamos tener al final un código que responda a las realidades del país y al mismo tiempo que responda a este que es nuestro objetivo fundamental, la supremacía del ser humano por encima del capital. No pueden seguir las relaciones y el capital subordinando los intereses y las necesidades de los individuos. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, la pregunta va en el mismo sentido. ¿Cuál es el criterio que le merece esta propuesta que fue presentada ya por el presidente de la República? Bueno, la propuesta no es otra cosa que parte del populismo laboral. No mejora la condición productiva del Ecuador, pasa a competir en el ámbito de las ofertas laborales. Antes ofrecieron un nuevo código laboral, ahora simplemente se proponen reformas
El entorno ha cambiado, hoy es mucho más conflictivo. Se han organizado los trabajadores y miembros de la sociedad civil para cuestionar fundamentalmente las líneas de trabajo laborales del régimen. Parecería que las propuestas en su mayor parte debieron haber sido hechas en Europa. Parece que aquellos que proponen estos cambios al Código del Trabajo se olvidan que en el Ecuador la realidad laboral es distinta que la europea. Parecería que ellos consideran que en el Ecuador solamente existen grandes empresas con 50, 100, 500, 1000, 2000 trabajadores y no se dan cuenta que la mayor parte de empleadores en el Ecuador tienen un dependiente, 2 dependientes, en el mejor de los casos 4 o 5 dependientes. Con este proyecto se vuelve inflexible la relación laboral. No habrá condiciones para que se invierta, para que se contrate y para que se cree empleo. Además, quienes proponen estas reformas al código desconocen que ahora hay unos que tienen trabajos precarios y hay otros que están fuera del mundo laboral y con estas reformas no podrán conseguir empleo y trabajo. 30 segundos. Esta propuesta, este populismo laboral al país le complica en las posibilidades de crecer y de ser más productivo, vuelve inflexibles las relaciones laborales, castiga a los pequeños empleadores y, por supuesto, favorece a aquellos grandes empleadores que no tienen ningún problema en lidiar con normas tan complejas y estatistas del código que se quiere reformar. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, su réplica. Evidentemente, aquí hay un elemento de concepto y de diferencia fundamental con Luis Fernando, porque mientras en décadas pasadas se decía que apoyar la inversión, que apoyar el desarrollo del país es, por ejemplo, la flexibilización laboral, y con el cuento de la flexibilización laboral nos llevaron a la tercerización, con el cuento de la flexibilización laboral se inventaron el contrato por horas, los contratos a destajo, la tercerización, y cada vez se fue precarizando más aún las condiciones laborales. Por eso es que era absolutamente normal, por ejemplo, que los empleadores no afilien a sus trabajadores, y por esos conceptos, porque con el cuento de que hay que lograr la mayor inversión, con el cuento, porque finalmente era un cuento, las estadísticas nos demostraron que era un cuento, que hay que traer la inversión extranjera, se sacrificaban los derechos de los trabajadores. Mientras ese era el enfoque, el de la flexibilización laboral, de trabajadores cada vez con menos derechos, ahora nosotros le proponemos al país avanzar como lo están haciendo también los países más importantes del mundo, modernizar, en el sentido de que la estabilidad no solo es buena para el trabajador, también es buena para las propias empresas, e incluso en que esos trabajadores puedan participar en el destino de esas empresas, ayuda a tomar decisiones más adecuadas. Esto por decir algo del corporativismo, que en un momento fue censurado. Ahora, paulatinamente, en otros países empieza a ser revalorizado como un elemento que permite tomar decisiones empresariales atinadas. 30 segundos. Por eso, creo yo, que aquí hay un punto de vista completamente diferente. Antes se privilegiaba el capital, las máximas garantías para el capital, ahora privilegiamos al ser humano, y por eso la estabilidad. Lo que más cuida a un trabajador es su fuente de trabajo. Por eso no permitimos, y esta propuesta con eso consolida, que se despida a mujeres embarazadas, que se despida a dirigentes sindicales, si se despide como ha pasado en el Ecuador por razones de condición étnica, de preferencia sexual, de orientación sexual, que esas personas sean debidamente garantizadas. Esto es una muestra, el ser humano por encima del capital. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, tal y como está planteada la propuesta de reformas, no se presenta como beneficioso estos planteamientos, el tema de la estabilidad laboral, la universalización de la seguridad social y entre otros elementos. Hay algunos temas que parecen interesantes, la afiliación de las amas de casa. Habrá que discutir cómo se va a financiar esa afiliación para que no sean finalmente sometidas a un engaño las amas de casa. Hoy se dice que aportará la ama de casa y el Estado una parte. El día de mañana pueden decir que no alcanzan esos aportes y que también aporte el hijo, el marido o el padre de la ama de casa. No está claro cuánto va a costar esa afiliación para que no sean engañadas. No despedir a las mujeres embarazadas, por supuesto, que es un tema con el que yo estoy de acuerdo. Actualmente es imposible despedir a una mujer embarazada con los controles que el Estado tiene sobre los negocios. En la Asamblea, yo no represento a las grandes empresas del país. Yo represento a los empleadores medianos y a los pequeños e individuales. En mi provincia, en la de Tungurahua, las grandes empresas
uno las cuenta con los dedos de la mano. La mayor parte de empleadores son sujetos individuales o que tienen 2 o 3 empleados. Y yo veo el drama de estos empleadores y de sus trabajadores. Esta propuesta la analizamos el fin de semana con un empleador que tiene a 6 dependientes. Y los 6 dependientes decían, ojalá no le afecte a usted esta reforma, porque si le afecta, usted cierra el negocio, ese pequeño negocio textil, y nosotros nos vamos al desempleo. En el tema de las utilidades, por ejemplo, y hay preocupación, especialmente con esta amenaza, que desde el Servicio de Rentas Internas o desde el Ministerio de Relaciones Laborales se va a impulsar una coactiva en contra del empleador individual para pagar utilidades supuestamente no pagadas. Se distorsiona completamente. Yo les invito a quienes proponen esta reforma a que piensen que en el Ecuador hay empleadores individuales, pequeños, y con esta reforma les castigan y les liquidan a ellos y a quienes ellos podrían contratar. Porque con la eliminación del contrato a plazo fijo, alguien que comienza un negocio no va a contratarle a una persona para tenerle de por vida o para poder terminar la relación laboral pagando cantidades bastante altas. Esa inflexibilidad, Virgilio, castiga a los empleadores individuales, a los pequeños. Tú hablas de las empresas. Las grandes no tienen problemas. Tienen ingresos, tienen asesores, contadores. Pensemos en los pequeños, en los medianos, que son los que generan empleo y trabajo. Y con esta reforma van básicamente a provocar desempleo en el país. Gracias, asambleísta Torres. Amigos, nos vamos a una primera pausa. No se vayan, esto es Tesis y Antítesis. Analizamos la propuesta de reformas al Código de Trabajo. Volvemos. Amigos, estamos de regreso con Tesis y Antítesis. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional y de la Televisión Legislativa del Ecuador. El programa también lo pueden encontrar en el portal de noticias ecuadorenvivo.com. La reforma laboral que deberá tramitar la Asamblea Nacional tiene 5 ejes, como ya mencionamos. Uno de ellos es la universalización del seguro social. Escuchemos a continuación las opiniones que recogimos en las calles. El ama de casa tiene muchas actividades que realiza a diario y pensar que ellas no tienen un apoyo, un beneficio económico para su vejez, pues realmente da pena y está correcto. Estoy de acuerdo con esa situación. Si es que él tiene la plata para que cubra, correcto, porque en la actualidad ni para nosotros que somos afiliados, jubilados alcanza. Peor, para que haya una buena atención a las damas de casa. Está bien que se jubilen, está bien perfectamente, pero no con la propuesta que él hace. No, que $2, que $5 y que en 2 años o 4 años va a jubilar a la ama de casa, eso no viene al caso, discúlpeme. Claro, sería en todo sentido mismo una vejez tranquila y tendrían todo el apoyo que el seguro les brinda para jubilarse. Lastimosamente no hay ninguna propuesta, porque ya leyéndole bien no tiene ningún sentido, porque se suponía que era para atención a ellas, pero veo que no es así. Excelente. ¿Por qué? Porque antes no eran tomadas en cuenta y el trabajo de como amas de casa es bastante duro. Claro, porque es un trabajo prácticamente no tiene límite de tiempo, porque están desde la mañana hasta que se termine el día. Las afiliaciones concretas y totales, porque de lo contrario, alícuotas solamente es demagogia, ¿ok? Va a quitar a uno y va a dar a otro. Saca de un bolsillo y pone un del otro, eso es lo que va a hacer. Bien, amigos, ya teníamos ahí las opiniones de los ciudadanos. Asambleísta Hernández, ¿qué decir al respecto? Es necesario que las trabajadoras que realizan actividades en el hogar serán reconocidas. Esto me parece que conceptualmente también es un elemento importante. ¿Por qué? Porque por primera vez se visibiliza el trabajo doméstico que hasta ahora siempre ha estado oculto. Segundo, yo creo que es una propuesta seria, es una propuesta que cuenta con cálculos actuariales, es una propuesta que dice con claridad cuánto va a ser el aporte de cada persona, dependiendo obviamente de su nivel socioeconómico, porque la seguridad social se mueve bajo un principio que es el de la solidaridad. Por lo tanto, el Estado va a contribuir dependiendo del nivel socioeconómico de esa trabajadora del hogar.
Una parte tiene que provenir también del aporte efectivamente de quién va a ser beneficiario, como lo hacemos todos los afiliados a la Seguridad Social. Y yo creo que aquí también un elemento importante que hay que discutir, y seguramente en la Asamblea se podrá debatir más de esto, es el tema del aporte de la sociedad. En el proyecto está planteado que una parte de las utilidades, de las empresas sobre todo, que pagan por encima de las 24 remuneraciones como utilidad, pueda ser destinada como contribución de la sociedad para financiar. Habrá que mirar, yo creo que es un tema que hay que discutir, que hay que debatir. Me parece, por ejemplo, que también habría que pensar ahí una recomposición de cómo se distribuyen las utilidades, de tal manera que quienes menos ganan puedan tener más utilidades y quienes más ganan menos utilidades. Pero esa será una parte del debate. Entonces decía 30 segundos. Que los cálculos son absolutamente claros. Hay 4 niveles. En el un nivel, el Estado básicamente subsidiará hasta el 90%, y en otros casos no tendrá subsidio, cuando las personas pueden cubrir, cuando las personas pueden pagar. Es una propuesta seria y yo creo que no hay que temerle. Lo mismo se decía cuando señalamos que el salario y la remuneración mensual unificada, por ejemplo, de las trabajadoras domésticas, tiene que ser el mínimo vital. Se decía que con eso se va a acabar el trabajo doméstico. Y al cabo de los años, lo que ha pasado es que se ha fortalecido el vínculo laboral y se ha fortalecido también las relaciones de empleo en el país. Por eso ha bajado el desempleo y por eso también ha bajado el subempleo. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, y prácticamente ya estarían definidos los parámetros para lo que será el financiamiento de la seguridad social o la afiliación a la seguridad social de las amas de casa. ¿Dónde entonces estarían los vacíos? Bueno, dicen que se va a financiar con un aporte creciente del Estado en función de lo que aporta la ama de casa. Pero el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene un altísimo déficit actuarial. Con la incorporación de las amas de casa, ¿sube o no ese déficit actuarial? Deberían decirnos. Que es difícil financiar la afiliación de las amas de casa, por supuesto, y por ello está interviniendo el Estado para ser también copartícipe en el aporte del Estado. Las cifras no están claras. Entiendo que algún funcionario de gobierno ha dicho que esto cuesta $12 millones. Algún asambleísta del bloque de gobierno ha mencionado que superará los 50 millones. No existe claridad en cuanto a las cifras y a los costos. Que estoy de acuerdo que las amas de casa estén protegidas, por supuesto, pero con reglas claras, para que ellas no sean engañadas y tampoco los que forman parte del entorno familiar. El reciente Premio Nobel de Economía francés hizo una propuesta muy interesante. Él dijo que sería conveniente establecer un impuesto que debe pagar el empleador cuando despide a un trabajador. Y el impuesto aumenta mientras el trabajador no puede conseguir empleo. Ello se convierte, este tributo, en un incentivo para que no despida y para que el empleador le ayude al trabajador a encontrar otro empleo y trabajo. Pero es muy distinto este tributo al despido con lo que se está haciendo en la propuesta, eliminar los contratos a plazo y convertir a todo tipo de contrato, luego del contrato de prueba, en contrato a plazo indefinido. 30 segundos. Yo tengo muchas preocupaciones. Una joven, por ejemplo, que sale de la universidad, graduada como arquitecta, quiere abrir su oficina. Imagínese usted con qué recursos comienza. Si contrata a una persona y esta persona pasa los 3 meses del contrato de prueba, se convierte en trabajador indefinido. Si no tiene clientes, ¿cómo sostiene el negocio? Si quiere cerrar, si quiere cambiar, no puede. Esas inflexibilidades conspiran contra el empleo y el trabajo de los pequeños y medianos empleadores. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Aquí hay una pregunta que siempre en este año ha estado presente. ¿Para qué es el Estado? ¿Para qué es el Estado? Y el Estado tiene que cumplir efectivamente un papel fundamental en garantizar derechos. El Estado tiene que cumplir un papel fundamental en redistribuir. Cuando se está pensando en incluir a 1,5 millones de personas que hasta ahora han realizado trabajo, porque no es que han trabajado, ¿sí?, sino que esos trabajos estaban circunscritos al hogar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dando un paso fundamental en el tema de la universalización. Y para eso, precisamente, requiere que se establezca toda la normativa y se establezca también todas las regulaciones que hagan posible garantizar esta ampliación de derechos. Me parece que la propuesta es realmente importante en cuanto a la estabilidad, busca de mejor manera proteger también las fuentes de empleo y creo yo que paulatinamente la sociedad se va a ir adecuando a esos nuevos estándares. No es que no hay relación entre el tema cultural y el tema jurídico, hay una profunda relación y si las reglas
nos llevan, nos conducen a una mayor estabilidad, paulatinamente la sociedad también irá respondiendo a esos parámetros. Luego, el tema de la equidad. No puede ser que en el país permanezcamos impasibles. Cuando, por ejemplo, en el sector bancario, ¿cuánto gana una persona que atiende al público? 400, 500, 600 dólares. ¿Cuánto ganan los gerentes de esas empresas? 40,000, 50,000, 60,000 dólares. Es decir, a una relación de 100 veces más que el trabajo que hace una persona que atiende al público. 30 segundos. Esto no puede ser. Algún momento había que plantear esto y replantearse este tema, si es que se quiere. Y esto lo que busca no es que se disminuyan los salarios de los grandes gerentes ni de los propietarios, sino por el contrario, que sean corresponsables también de sus trabajadores y que puedan subir esos salarios. Entonces me parece que esto es un paso fundamental. Lo mismo las utilidades. Ayuda también a este mecanismo de generar una compensación social para poder sostener el sistema de afiliación de las mujeres amas de casa, con el tema adicional que yo creo que hay que debatir, que también redistribuyamos la masa y cómo se distribuye las utilidades. Gracias, asambleísta Torres. Sí, está bien que no hay esas distorsiones salariales. En Estados Unidos últimamente se ha cuestionado los grandes sueldos de aquellos que estuvieron en la cúspide financiera y bancaria, que no eran solamente sueldos, sino una serie de primas al final de la gestión por negocios que al final quebraron. Sin embargo, quien es el representante legal, gerente, presidente ejecutivo de una empresa o de un negocio, no solamente cobra por el trabajo hecho, también cobra o debería cobrar por el nivel de responsabilidad, porque de acuerdo con la nueva legislación ecuatoriana, un gerente, un representante legal, responde inclusive con sus propios bienes, y no solamente con sus bienes, involucra los bienes de sus hijos, de su cónyuge, así haya separación de bienes, y de familiares. Es que la legislación ecuatoriana se ha pervertido tanto en estos últimos años que en un tema que solo compromete al negocio, el Estado puede ir en contra de los bienes propios del representante legal y de todo su entorno. En esas condiciones, muy pocas personas quieren ser gerentes o representantes legales de negocios. La situación es sumamente grave y complicada. Establecer remuneraciones, digamos, compatibles con la situación del país es un ideal, pero probablemente no sea la justo dependiendo del nivel de riesgo que tiene alguien que cuenta con su propio negocio. Yo ponía el ejemplo de este ambateño que tiene su pequeño negocio en materia textil, él con 6 empleados. Si existiera algún problema en lo futuro, este señor que es dueño del negocio responde con el negocio, con los bienes del negocio, con sus bienes propios, con su carro, con su casa, con los bienes que tenga su esposa, sus hijos y los familiares. Porque el Estado, Virgilio, que ha metido las narices por todos los lados, es implacable. Por la vía coactiva, prohíbe la salida del país y además inclusive ordena medidas de ejecución, que le quiten el vehículo, que le prohíban enajenar la casa, le complican la vida al ciudadano y a sus allegados. Esa es la triste historia de un país en que el Estado crece tanto e interviene demasiado donde no debería estar presente. Gracias, asambleísta Torres. Amigos, nos vamos a una nueva pausa. No se vayan, enseguida continuamos con más. Estaremos ya en el bloque final de Tesis y Antítesis. Regresamos. Amigos, estamos de vuelta con más de Tesis y Antítesis ya en el bloque final. Asambleístas, yo les propongo en estos últimos 3 minutos, toda vez que ya han abordado algunos temas, varios de los ejes contemplados dentro de la propuesta, lo que tiene que ver con la universalización de la seguridad social, lo que tiene que ver con la afiliación de las amas de casa en este sentido. Bueno, pasemos a otros 2 ejes, la modernización de las relaciones salariales y la democratización de las organizaciones sindicales. Sí, creo que son también aspectos trascendentales, son aspectos importantes, que es lo que se propone ahora y que tiene de diferencia con la propuesta inicial, que ahora la posibilidad de mensualizar, como se llaman los décimos, va a ser opcional, tanto en el sector público como en el sector privado, de tal manera que será el trabajador, mirando las circunstancias de su familia, el que decidirá si quiere recibir esos aportes mensualmente o si quiere recibirlos acumulados al final del año. Creo que este es un elemento importante. Luego también está el de la democratización. Yo creo que ese es un punto vital. Ahora que Luis Fernando coincide totalmente con los dirigentes sindicales conservadores, vale decir que ellos que ahora incluso realizan marchas
por el tema de la no reelección. Hay algunos dirigentes sindicales que cuando yo era adolescente les conocí de dirigentes sindicales y siguen siendo dirigentes sindicales. Es decir, van más de 30 años teniendo la misma función y sin embargo no se replantean si eso tendrá o no alguna consecuencia con los discursos que ahora señalan respecto del régimen político. Me parece importantísimo aquí que, por ejemplo, se pueda elegir a quienes representan al comité de empresa por parte de todos los trabajadores, que se pueda elegir a los dirigentes sindicales con votación libre, universal, directa y secreta. Creería que adicionalmente en la Asamblea se debería recuperar esta idea de la sindicalización por ramas de trabajo. Esta era una aspiración en las plataformas de lucha de los 80. Si usted revisa, yo participaba activamente en todas esas movilizaciones, siendo estudiante. Si usted revisa esas plataformas, en todas esas plataformas se incluía la sindicalización por ramas de trabajo. Ahora sucede que esto ya no es un avance, ya no es un paso adelante, sino que se oponen también a la sindicalización por ramas de trabajo. Yo creo que es un tema que también en la Asamblea deberíamos recuperar y deberíamos incluir. Me parece que hay otros temas que también están pendientes, que deberíamos aprovechar la posibilidad para incluirlos. Por ejemplo, creo que hay que discutir, ver si es posible incluir lo de los trabajadores autónomos, cómo esos trabajadores autónomos pueden también ser parte del régimen de seguridad social, quizá con limitaciones. Vea usted que lo que está planteada para las trabajadoras del hogar son básicamente incluir las prestaciones de vejez, invalidez, muerte, ¿sí? Viudez y orfandad. No tienen cesantía, no tienen derecho a préstamos hipotecarios ni quirografarios. Incluso los servicios de salud van a ser prestados por la red pública de salud. Hay unos límites al inicio. Podríamos incluso pensar así también para los trabajadores autónomos. O hay casos de empresas asociativas en que no hay un patrono. Entonces, creo que estos son temas que también deberíamos poner en discusión. Esta es la oportunidad para que podamos discutir reformas fundamentales al Código del Trabajo que sean capaces de dar cuenta de la realidad del país y, sobre todo, pensar siempre en que el ser humano está por encima de los intereses del lucro, de la ganancia, está por encima de los intereses del capital. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, de igual forma, sus reflexiones finales en estos últimos 3 minutos en lo que tiene que ver con estos dos ejes. Mire, sin perder de vista que los trabajadores deben ganar lo que no solo es justo, sino lo que la ley indica, existen 2 grandes modelos que nosotros deberíamos mirar en el mundo. Uno es el modelo laboral de Europa continental y particularmente lo que ocurre en Francia, y otro es el modelo anglosajón, y uno puede mirar lo que sucede sobre todo en Estados Unidos y algo en Inglaterra. En Francia los emprendimientos pequeños y medianos están estancados, la gente no emprende, debido a que hay de por medio un gran Estado, proveedor y benefactor, es el famoso Estado bienestar que no se ha ido de Francia, y unas reglas laborales inflexibles, que solamente garantiza que tengan trabajo los que ya tienen trabajo, y los que están fuera o reciben un subsidio al desempleo por parte del Estado, del gobierno, o se quedan pues con lo poco o nada que tienen de sus familiares. Ese modelo es perverso. Lamentablemente, en el Ecuador, con la propuesta que hoy discutimos a nivel laboral, se quiere seguir el modelo francés. No se quiere seguir este otro modelo anglosajón que es distinto. En Estados Unidos, el dinamismo en la creación de trabajo es envidiable. Allá usted ve un emprendimiento permanente. Hay mayor flexibilidad en las reglas existentes. Los salarios son más altos, la productividad es mayor. Pero en lugar de mirar ese modelo que debería servirle a un país como el nuestro para que haya inversión, trabajo y oportunidades, no solamente para que sigan con trabajo los que tienen, sino para que consigan los que no tienen, nosotros miramos al modelo equivocado. Nos vamos a ver Francia, con sus sindicatos vinculados al Estado y con una serie de reglas laborales inflexibles. La propuesta que ha hecho el gobierno no va a permitir que aquellos que están fuera consigan empleo, Virgilio. Con estas reglas tan inflexibles, ¿quién va a querer ampliar su pequeño negocio? Si sabe que el contrato a plazo se convierte en contrato indefinido, si sabe que no hay desahucio, si sabe que por las utilidades, hasta por las más pequeñas, podría haber una coactiva del ministerio, no solamente para que pague supuestas utilidades no pagadas, sino una coactiva que le puede quitar el carro, la casa, el negocio. Pues esto no le conviene al país. En cuanto a la mensualización que ahora se dice, yo estoy de acuerdo.
Muchos empleadores dicen, no, es que se van a gastar los trabajadores. Esos empleadores piensan como los estatistas, que pueden decidir por el trabajador. Yo creo que el trabajador debe decidir por sí mismo. Si él quiere que le paguen al mes, que le paguen al mes. Ahí hay diferencias. Y en cuanto a los sindicatos, hay esa famosa, tú que eres sociólogo, ley de hierro de la oligarquía, que me parece de Michels. Pues eso aprendí yo cuando estudiaba sociología. Los que llegan a la cúspide, ahí se quedan y no se van. La ley de hierro de la oligarquía de Michels, uno ve en las centrales sindicales del Ecuador y de todo el mundo, en las organizaciones partidistas y en todo lado. Ojalá, por supuesto, haya renovación, haya una gran oxigenación, pero sobre todo yo espero que los sindicatos del país sean sindicatos autónomos y no sean sindicatos dependientes del Estado. La marcha del último miércoles fue una marcha interesante, tuvo fuerza, tuvo voz. Veamos qué eco tiene finalmente lo que allí se dijo en la Asamblea Nacional al momento de tratar estas reformas laborales. Luis Hernández, vocero de la marcha. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández, por sus criterios, amigos. Ustedes ya lo han escuchado. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos por la reproducción del programa a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados Se Crea y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Hasta la próxima semana.